Bienvenidos mis amigos, mis amigas, hoy retomamos en la lista de reproducción de gramática hebrea el tema desde el átomo al planeta, la maraña lingüística. Verán, toda la lingüística está parasitada, la invocación que hacemos, la mayoría está parasitada, por lo cual se hace necesario saber de la semántica y saber cuanto más mejor de cada palabra, porque por poner un ejemplo inductivo que va de lo poco a lo mucho, eso es el método inductivo. Si vamos de lo mucho a lo poco sería el método deductivo, pero llevando un método inductivo de lo poco a lo mucho, tenemos que el átomo, del átomo al planeta, que es podríamos decir de lo menor concebido mentalmente a lo máximo concebido mentalmente, que es desde el átomo lo mínimo concebido mentalmente es el átomo, ¿verdad? Bueno, pues el átomo proviene del dios Atum de Egipto. Entonces es una palabra 100% pagana, porque viene de Atum. La energía atómica es de Atum, es falsario todo, porque la energía atómica corresponde a separar el átomo y entonces se produce la explosión nuclear. Bueno, pues eso no es ni más ni menos que una infamia del dios Atum, ¿verdad? Porque el dios Atum pues infunde terror, infunde temor, infunde miedo, ¿no? Y entonces la gente le teme a la energía atómica, a la explosión nuclear y todo eso, lo de siempre de este último siglo, sobre todo de los siglos XX-XXI. Ahora, esto no responde ni más ni menos que a la idolatría respecto al dios Atum, que era un dios egipcio, un dios destructivo, un dios a la manera pagana profana. Eso es el átomo. Cuando ustedes le hablan de la mínima propiedad de la materia, le hablarán de átomos, de moléculas y de átomos. Bueno, pues ese átomo que no se puede ver y que tienes que creer por fe es el dios Atum. Si lo crees de que existe el átomo y crees que la separación del átomo produce la energía atómica, entonces estás consagrado ya a Atum, porque crees en la ciencia. Esto se maximiza, esta lingüística marañosa se potencia, se acrecenta con la idolatría, porque si tú repites lo que se te va diciendo, incurres en idolatría. Tú tienes que saber, que tú tienes que investigar cada palabra, la semántica de cada palabra. Ahí entra el denuedo por realmente conocer qué hay detrás de cada palabra, porque detrás de cada palabra te va al final a mostrar a lo que es el creador, sabiendo discernir en cada palabra. Ahora, si tú te dejas llevar por la programación lingüística, la maraña lingüística que hay, pues entonces vas a incurrir en idolatría, porque lo que vas persiguiendo es idólatra y lo que vas persiguiendo son conceptos profanos, porque la idolatría te lleva a lo profano. Es como lo del átomo que acabamos de explicar. Ahora, respecto a planeta, de lo mínimo a lo máximo, ¿verdad? De lo mínimo que podemos concebir, que es el átomo, proviene de un dios pagano egipcio. Ahora nos vamos a planeta. Bueno, pues planeta en su semántica, esto tienes que verlo tú para acercarte a tu creador, para ver de dónde vienen las palabras y para no incurrir en faltas delante de él a la hora de invocar su nombre y de comunicarte con él. Porque si tú en la oración invocas, por ejemplo, la palabra átomo y la palabra planeta, pues realmente estás hablando majaderías delante de su presencia. Por ejemplo, la palabra planeta, su etimología, su significado es errante. Entonces, hay gente que incluso habla en contra de la Tierra plana, pero cree en un planeta. Cree que la Tierra es redonda o esférica o lo que sea, pero habla de un planeta.
Entonces, ese planeta ya estás hablando de errante, ¿verdad? Que planeta viene de planicie, de plano. Lo plano, lo planetario viene de errante, en su etimología, en su significado, ¿verdad? Entonces, planeta es errante, y cuando si tú, por ejemplo, hablas en una oración, te refieres al Creador y dices tu bendición sea sobre todo el planeta, le estás pidiendo que tu bendición sea sobre todo lo errante. No, lo errante incurre en error y lo errático no tiene nada que ver con el Creador. ¿Me entienden? Entonces ahí te traiciona el no investigar más, porque mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Entonces es una maraña lingüística, hasta tal punto, para mostrar esto, hasta tal punto que en la informática, en lo que es Internet, se inventó un lenguaje nuevo con unas siglas nuevas a principios del siglo XXI. Y entonces, por ejemplo, la palabra LOL se da como de risa, ¿no? Como de ironía, ¿no? LOL, como de risa más bien. Ahora, LOL es, las iniciales de LOL es Lucifer Our Lord. Lucifer es nuestro Señor. Eso es lo que persiguen los programadores lingüísticos y toda esa maraña lingüística. Ahora, si tú adquieres conocimiento, llegas a saber que Lucifer, en contra de a lo que ellos quieren dirigirse, que es a Satanás, no tiene nada que ver con Satanás ni con el diablo. Lucifer es el fósforo. Ese es el significado etimológico de Lucifer. Es el fósforo, y el fósforo está dentro de nosotros, dentro de la materia con la que es formado el cuerpo humano. Entonces, Lucifer es fósforo, y no es algo de oposición a Yahweh, no es nada de oposición al bendito sea, sino que solamente es fósforo. Eso es Lucifer. Y Lucifer, fósforo, es la estrella de la mañana, también se refiere a la estrella de la mañana, y a ese fósforo intrínseco dentro del ser humano, que es un componente del cuerpo del ser humano. Entonces, si sabes eso, entonces puedes decir LOL tranquilamente. Pero si te quedas en que no sabes lo que dices, entonces sí puedes incurrir en culpa, porque estás diciendo algo que no sabes las siglas que hay detrás, Lucifer Our Lord. Una vez descubres qué hay detrás de las siglas, que no tiene componente negativo, sino que es una parte intrínseca del ser humano, del cuerpo humano, entonces te quedas exculpado, ya no tienes culpa. Pero si hablas en la ignorancia, sí, ¿entienden? Esa es la maraña lingüística a la que pues se nos ha estado destinando de una manera social, de una manera en la que los programadores del lenguaje pues les interesaba que nosotros tuviéramos esas limitaciones verbales o semánticas, ¿verdad?, para movernos en un pensamiento, en una mente de limitación, de Mizraim, de Egipto, ¿verdad? Así que hasta aquí este consejo. Shalom, shalom, besos y abrazos.